Primero hay que pensar que tenemos dos grandes grupos de diabetes. Uno piensa la diabetes como una enfermedad única, pero la verdad es que son varias enfermedades con algunas manifestaciones en común. Una de la manifestación principal es la aparición del aumento de la glucemia en sangre, de lo que podemos llamar el azúcar en sangre. Eso es lo que se necesita para el diagnóstico, pero después esa azúcar elevada en sangre empieza a producir manifestaciones en todos los órganos de la economía, porque digamos, uno sabe que lo que está en la sangre llega a todos los órganos, entonces después termina afectando al riñón, al pulmón, al corazón, al sistema nervioso central, al periférico, y digamos, y a todos los órganos de la economía que uno quiera. Entonces, lo que uno puede hacer es intentar, en el momento del diagnóstico de la enfermedad, una vez que uno ya diagnosticó la diabetes, lo que tiene que intentar es que la glucemia permanezca lo más normal posible, digamos, y si no, en el valor más bajo que uno pueda. Porque cuanto más baja es la glucemia por más tiempo, menos daño causa en esos órganos blancos que nosotros llamamos. Y por otro lado, lo que es fundamental es la prevención de la aparición de la enfermedad, porque a más tarde se hace el diagnóstico, menos posibilidad de complicaciones hay. Si yo le hago el diagnóstico a una persona de 75 años, la posibilidad de complicarse es mucho menos que si se lo hago a una persona de 30 o 40 años, porque va a vivir por lo menos entre 30 y 40 años más con diabetes, y eso es un daño muy grande a la salud. La diabetes puede tener digamos, un componente hereditario, porque muchos hablan de abuelos diabéticos, tíos diabéticos, ¿eso se hereda? Y digamos que podríamos decir que en un grupo de enfermos sí y en un grupo de enfermos no. Lo que nosotros conocemos como diabetes de tipo 2 o lo que antes se denominaba la diabetes del adulto, porque en realidad ahora con los cambios que venimos sufriendo, eso que antes era propiedad del adulto ya no ha dejado de ser propiedad del adulto y empieza a ser también propiedad de los jóvenes y de los niños. Ese tipo de enfermedad sí tiene un componente hereditario, entonces nosotros decimos que si lo quisiéramos definir, podemos decir que la diabetes de tipo 2 se caracteriza por una falla en la producción de insulina, que es el componente hereditario, y en lo que se llama insulinoresistencia, o sea que la insulina que produce el organismo no es suficiente para suplir las necesidades de ese organismo. Esa segunda parte es modificable. La primera parte de la herencia no es modificable. Esa sí tiene un componente hereditario y es alrededor del 90% de las personas que tienen diabetes. El otro grupo, podríamos decir que el más importante es la diabetes de tipo 1, que es lo que nosotros conocíamos antes como diabetes infanto-juvenil. Esa enfermedad no tiene componente hereditario y digamos que hay una predisposición genética no relacionada con la herencia y con algún desencadenante que en muchos casos no conocemos, que podría estar relacionado con algunos virus, con el estrés y con una serie de cosas que no hemos logrado definir puntualmente, pero esa enfermedad, digamos, el tratamiento es parecido porque el tratamiento es también deben tener un régimen de alimentación, un plan de alimentación, actividad física, y ahí sí o sí el componente farmacológico es la insulina, mientras que en el otro grupo no cambia el tema de la alimentación y de la actividad física, pero sí cambia el tratamiento. Después tenemos un grupo enorme de patologías que causan hiperglucemia o diabetes, que en porcentaje son mucho menos. Pero hay uno que cobra relativa importancia, que es la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece o se diagnostica en el embarazo. Y eso abarca digamos, afecta al 5% de las embarazadas. Es un número importante, muy alto, muy alto. Y que tiene, digamos que repercusión en la vida posterior de esa mujer y también en el bebé digamos, que se está gestando. Es una enfermedad que, digamos, que ha ido cobrando relevancia en el último tiempo y de la que antes no se hablaba mucho, hoy la verdad es que es altísima la incidencia de diabetes gestacional.